Encontrada la variable que entra y la variable que sale de la base, ya se tiene una celda pivote, luego se realiza la eliminación Gauss-Jordan de la siguiente manera. Convertir la celda pivote en 1 la vamos a hacer multiplicando toda la fila pivote por 1/2 y luego convertimos todas las celdas por encima y por debajo de la celda de pivote en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para calcular la nueva fila 1 y las demás filas a partir de la nueva fila 1, va a ser de la siguiente manera. La nueva fila 1 va a ser igual a la fila 1 anterior multiplicada por 1/2 y el resultado va a ser que vamos a tener la nueva fila 1 y esta va a ser la base para poder encontrar las nuevas filas. ¿Cómo vamos a encontrar la nueva fila 0? Va a ser igual a la nueva fila 1 que hemos encontrado multiplicada por 9 más la fila 0 anterior. Para la nueva fila 2 va a ser igual a la fila 1 que hemos encontrado anteriormente y la vamos a multiplicar por -4 y le vamos a sumar a la fila 2 anterior para encontrar los coeficientes de la nueva fila 2. A partir de estas ecuaciones que hemos planteado acá, de que son las operaciones entre filas, llegamos a determinar la nueva tabla que sería la nueva iteración que nosotros debemos de tener. En este caso, hemos considerado, haciendo las operaciones anteriores, que los nuevos coeficientes que aparecen en las variables van a ser estas a partir de lo que hemos operado anteriormente entre filas. Una vez que ya se tiene los resultados, como hay coeficientes negativos todavía dentro de Z y se está maximizando, quiere decir que no hemos alcanzado el óptimo. Entonces se hace otra iteración tomando como elemento de variable de entrada la x2, o sea, la variable x2 va a ser para nosotros la variable que entra. Luego vamos a buscar cuál es el cociente o la razón más pequeña entre dividir 4 entre 1/2, que es igual a 8, y 0 entre 1, que me da 0. Como aquí tengo el cociente menor, esa va a ser mi variable de salida. Esta variable de salida prácticamente va a ser h2. Y hemos entendido que donde se intersecta la variable que entra con la variable que sale, encontramos el elemento pivote. Donde se intersectan estas dos, variable que entra y variable que sale, inmediatamente decimos que este va a ser nuestro elemento pivote. Al tener ya identificado el elemento pivote, la fila pivote, entonces, encontrada esta variable de entrada y la variable de salida, aplicamos la eliminación de Gauss-Jordan. Convertimos la celda pivote en 1, en este caso, como ya es 1, no la modificamos. Luego convertimos todas las celdas que están por encima de la celda pivote en ceros, partiendo siempre de la celda pivote 1. Entonces calculamos la nueva fila 2 y esta va a ser igual y a partir de ella vamos a encontrar las otras filas que están relacionadas para poder encontrar sus coeficientes. La nueva fila 2 va a ser igual a la fila 2 anterior. ¿Por qué? Porque el pivote es 0, es 1, perdón, y ya se tiene, y esa va a ser la base para poder encontrar las nuevas coeficientes de las otras filas. En este caso, la nueva fila 0 va a ser igual a la fila 2 que ya tenemos, multiplicada por 1/2, y le sumamos la fila 0 anterior para que nos dé la nueva fila 0. Para la nueva fila 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la nueva fila 2 multiplicada por menos 1/2 más la fila 1 anterior. Y de esa manera, haciendo estas operaciones correspondientes, encontramos la nueva iteración que sería en este caso la iteración 2, que sería la nueva tabla. Al observar esta tabla, nos damos cuenta de que como estamos maximizando, no hay coeficientes negativos, todos son positivos. Como todos son positivos, los coeficientes que están acá, quiere decir que ya se alcanzó el óptimo. Y al alcanzar el óptimo significa que yo puedo sacar la solución de esta tabla óptima. ¿Cómo la determino? Veamos lo siguiente. A partir de esta tabla óptima, encuentro el valor de x1. x1, ¿qué valor toma en la solución? Nos vamos al lado derecho y decimos que es 4. x2, que es la otra variable que aparece en la solución, ¿qué valor toma? Toma un valor de 0. En esto, pues prácticamente las otras variables que no aparecen en la solución tienen que tomar un valor de 0, en el cual pues prácticamente se las colocamos porque no aparecen acá. Luego el valor de z lo tomamos del lado derecho siempre de la solución óptima y nos da que es 36.
Si observamos que se obtiene el mismo valor de z que en la iteración número 1. O sea, en la iteración que teníamos anteriormente el valor de z es el mismo. Pero en este caso se cumple el ciclaje. ¿Cuál es el ciclaje? Que una de las variables que aparezcan como empate siempre tiene que aparecer un valor de 0 en la siguiente iteración. Entonces, aquí se cumple que a partir del valor de la iteración 1, que era z igual 36, nos da exactamente el mismo resultado. O sea, estamos cayendo en la misma solución, pero con esto lo que estamos haciendo es confirmando que el problema tiene una solución degenerada. ¿Sí? Ok, hoy veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo de una solución no acotada. Aquí debemos de recordar primero a qué le hemos llamado una solución no acotada. Y por definición y por concepto hemos dicho que una solución no acotada es aquella que presenta una variable no básica con valores no positivos, ¿sí?, dentro de la tabla del simplex. Y de esa manera nosotros decimos que este problema es no acotado. Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene maximizar z igual 3x1 más 2x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. Restricción 1 y restricción 2. Y la no negatividad que debe aparecer siempre dentro del problema. Existe en este ejemplo dos variables de decisión y dos restricciones. Una vez que se tiene el modelo, lo convertimos a un modelo a la forma estándar. O sea, todo este modelo lo vamos a convertir a la forma estándar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Transformar todo el valor de z, todos los miembros del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo contrario y lo igualamos a 0. Y a esto le vamos a llamar la ecuación 0. Luego tenemos para la restricción número 1, ¿cómo la vamos a convertir en una ecuación de igualdad? Primero tenemos que ver que es del tipo menor o igual que. Y para convertir una restricción menor o igual que en una ecuación de igualdad, lo único que tenemos que hacer es sumarle una variable de holgura. De igual forma hacemos para la restricción número 2, para convertirla en una ecuación de igualdad, lo único que tenemos que hacer es sumarle una variable de holgura e igualarla al valor del lado derecho que tenemos. Y la no negatividad, que prácticamente es algo que no nos debe de olvidar colocar en cada uno de estos modelos. Veamos ahora cómo escribimos la forma de la tabla simplex a partir del modelo estándar y definimos cuál es la variable que entra y cuál es la variable que sale, colocando todos los valores del coeficiente en la tabla del simplex. De esta forma nos queda la tabla ya definida como la iteración número 0 o la iteración inicial, si ustedes le quieren llamar así. Una vez que ya tenemos esta tabla, observamos que como se está maximizando, la variable que entra es aquella que tenga el coeficiente más negativo. Y el coeficiente más negativo entre menos 3 y menos 2 es menos 3. De esa forma, escogemos cuál es nuestra variable que entra. En este caso, sabemos que la variable que entra es x1. Pero también observamos que todos los coeficientes por debajo de x sub 2, que no aparece como variable básica, ustedes observan acá que tiene coeficientes ceros y menos 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir que este problema es no acotado en la dirección de x sub 2. De esta forma, nosotros podemos identificar en cualquier problema del método de programación lineal, cualquier problema que nosotros sabemos que no tiene acotación. O sea, a veces le decimos sin frontera. Esto quiere decir que este problema no tiene solución acotada en la dirección de x sub 2. De esa forma, identificamos en una tabla del simplex un problema que en todo caso es no acotado. Pero sigamos con el ejemplo. Aquí solamente estamos identificando que el problema es no acotado en esta dirección, pero veamos si tiene solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como estamos maximizando, vamos a escoger el coeficiente más negativo. En este caso estamos considerando x1 como la variable que entra y el cociente menor, que en este caso es 15, que es la razón menor que nosotros tenemos acá, esa va a ser nuestra variable de salida. ¿Quién va a salir de la solución? h1. ¿Quién va a entrar a la solución? x1. Entonces, aquí, en el intersecto de la variable que entra con la variable que sale, tomamos nuestro elemento pivote. Ese elemento pivote siempre se tiene que hacer 1. Y si ya es 1, pues no tenemos que modificarlo para nada. Tenemos la fila pivote
Con esta tabla y que ya una vez identificada la variable que entra y la variable que sale, aplicamos el procedimiento de eliminación de Gauss-Jordan, que es la operación entre filas dentro de este problema que estamos resolviendo. Convirtamos ahora la celda pivote en 1. Como ya dijimos que es 1, no se modifica, se mantiene igual. Ahora bien, tenemos que convertir todas las celdas que están por encima y por debajo de la celda pivote en 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como la nueva fila 1 ya sabemos que no se modifica porque es 1, se mantiene tal cual como está. Ahora, a partir de esta nueva fila 1, encontramos la nueva fila 0, o sea, los coeficientes de la nueva fila 0. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a los coeficientes que tenemos en la nueva fila 1 multiplicada por 3 más la fila 0 anterior. Con ese valor nosotros ya encontramos los nuevos coeficientes de la nueva fila 0. De igual forma hacemos con la nueva fila 2. Agarramos los coeficientes de la nueva fila 1, la multiplicamos por menos 2 y la sumamos a la fila 2 anterior, y de esa manera, haciendo estas operaciones entre filas, vamos a encontrar la nueva iteración 1 que nosotros vamos a presentar de la siguiente manera. Una vez realizadas todas las operaciones, aquí están todos los coeficientes que aparecen en las nuevas filas, tanto 1, 2 y 0. Una vez que tenemos estos valores, observamos nuevamente que en Z, o los coeficientes de Z, hay todavía valores negativos y estamos maximizando. Como estamos maximizando, quiere decir que no hemos alcanzado el óptimo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer otra iteración donde vamos a considerar x sub 2 como la variable que entra. Y vamos a tomar a h sub 2 como la variable que sale. ¿Por qué? Porque es el único cociente que puedo encontrar, porque no puedo dividir 15 entre menos 1. Ya dijimos que entre valores ceros y negativos esto no procede porque es infactible. Una vez que hemos identificado cuál es la variable que sale, identificamos el pivote. Este pivote, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 1. ¿Cómo lo vamos a hacer 1? Vamos a tener que hacer la operación entre filas para poder determinar cuál es ese valor de ese pivote. Entonces, identificada la variable que entra y la variable que sale, aplicamos la eliminación de Gauss-Jordan y convertimos la celda pivote en 1, multiplicando toda la fila pivote por un medio. ¿Por qué? Porque la celda pivote era 2 y tiene que ser el pivote 1. Convertimos todas las celdas por encima de ese pivote en ceros. ¿Cómo? A través de la operación entre filas. Entonces calculamos la nueva fila 2 a partir de la multiplicación que vamos a hacer de la fila 2 anterior por un medio y nos va a dar en este caso la nueva fila 2. Una vez que ya tenemos la nueva fila 2, todos los cocientes o todos los coeficientes de él, entonces encontramos la nueva fila 2 y en este caso ya la tenemos. Para encontrar la nueva fila 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los coeficientes de la nueva fila 2 multiplicada por 5 más la fila 0 anterior para encontrar los nuevos coeficientes de la nueva fila 0. Para la nueva fila 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser multiplicar todos los coeficientes de la nueva fila 2 más, no la vamos a multiplicar por nadie porque no es necesario hacer la multiplicación y solamente le sumamos la fila 1 anterior, y al hacer estas operaciones entre ellas llegamos a obtener la siguiente tabla, que sería la tabla de la iteración número 2, y resulta que todavía dentro de la solución todavía no hemos alcanzado el óptimo. ¿Por qué no hemos alcanzado el óptimo? Porque todavía tenemos coeficientes negativos en Z, y esto pues nos dice que directamente no hemos alcanzado el óptimo. Entonces elegimos como h sub 1 como la nueva variable que entra. Al observar que la variable que entra es h sub 1, vemos que para encontrar la variable que sale no la podemos obtener porque no podemos obtener una razón mínima. ¿Por qué? Porque los valores de los coeficientes que acompañan a h sub 1 son ceros y negativos y esto se vuelve infactible. ¿Qué significa eso? Significan dos cosas. Primero, que el problema, además de ser no acotado en la dirección de x sub 2, es a la vez un problema infactible. O sea, no tiene solución porque no podemos alcanzar el óptimo a pesar de que hemos alcanzado en la última iteración, encontrar todavía que el valor de z todavía sigue siendo negativo
en uno de los coeficientes que acompañan las variables de z. Esto pues nos está dando a entender que muchas veces nos vamos a encontrar con algunos problemas que son no acotados, pero al mismo tiempo pueden presentarse otros casos, como en este caso que tenemos que además de ser no acotada en la dirección de x sub 2, es además un problema infactible. Esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Establecemos aquí las iteraciones que hicimos, las dos iteraciones prácticamente. Y al observar todas las iteraciones que hemos hecho, como resumen general, observamos que debajo de x sub 2, ¿sí?, tenemos valores no positivos. Y no obstante, no es la variable que entra. Por lo tanto, decimos que este problema se concluye que la solución es no acotada en la dirección de x sub 2. Pero al mismo tiempo decimos también que en la iteración 2 que hemos hecho, se elige h2 como, h sub 1, perdón, como la variable que entra. Pero resulta de que los coeficientes que acompañan a la columna de esta variable que entra, resulta que son todos ceros o negativos, lo cual nos confirma que el problema, además de ser no acotada en la dirección de x sub 2, es a la vez un problema infactible, o sea, no tiene solución. Veamos ahora un ejemplo de solución no factible, o sea, una solución infactible. Veamos el siguiente ejemplo. Maximizar z igual a 6x1 más 4x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. 6x1 más 8x sub 2 mayor o igual que 24, 4x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 4. Y la no negatividad que se nos presenta. Tenemos un problema, en este ejemplo, con dos variables de decisión y dos restricciones. Convirtamos el modelo a una forma estándar. Pasemos todos los miembros del lado derecho de la función objetivo al lado izquierdo y la igualamos a 0. Al hacer esto, pues tenemos esta ecuación que le vamos a llamar la ecuación 0. Para la restricción número 1, que es del tipo mayor o igual que, para poderla convertir en una ecuación de igualdad, como es mayor o igual que, le vamos a tener que restar una variable de holgura, ¿sí?, y le vamos a tener que sumar una variable artificial e igualarla al lado derecho que aparece acá. Y ahí ya la convertimos en una ecuación número 1 que en este caso va a tener variable artificial y variable de holgura. Para la restricción 2, que es del tipo menor o igual que, prácticamente para convertirla en una ecuación de igualdad, lo único que hacemos es sumarle una variable de holgura e igualarla al valor del lado derecho, que es 4 en este caso. Y no olvidar poner siempre la no negatividad dentro del modelo matemático. Como el número de variables que tenemos son 5 y el número de ecuaciones solamente son 2, entonces n menos 2 igual 3 variables no básicas que van a ser x1, x2 y h1. Por consiguiente, las variables básicas van a ser a1 y h2. A partir de esto, nosotros lo podemos ya de una vez transcribir o escribirlo en una forma de tabla de simplex y además definir la variable que entra y la variable que sale de la siguiente manera. Una vez que hemos transcrito todos estos datos dentro de ella, sabemos que tenemos una situación de iteración previa. ¿Por qué se nos presenta esta situación? Por lo siguiente, como estamos utilizando variables artificiales, entonces tenemos que sacar primero el valor de z en función de esas variables artificiales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar la ecuación donde aparece la variable artificial, multiplicarla por menos m y sumarla a la z anterior para poder encontrar los nuevos coeficientes que van a acompañar a z, pero ahora ya en función de la variable artificial. Entonces, al hacer esa operación, nos quedaría de esta nueva forma la tabla del simplex para poder iterar. Una vez que ya se tiene identificado la z en función de los valores de m, entonces venimos nosotros y encontramos, en este caso, cuál va a ser nuestra variable de entrada. ¿Por qué consideramos nosotros que x sub 2 es la variable de entrada? Porque es la que contiene el menor valor de m, o sea, menos 8 es más grande que menos 6. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar que x sub 2 va a ser nuestra variable de entrada y la variable de salida, pues la que tenga el cociente o la razón menor. Una vez que hemos identificado la variable que entra y la variable que sale, al ver el intercepto de entre ellas, hemos encontrado el elemento pivote. Ese elemento pivote lo tenemos que hacer 1
a través de las operaciones que vamos a hacer más adelante. Y identificamos además la fila pivote. Una vez que ya la tenemos identificada, la variable que entra y la variable que sale, hacemos la eliminación de Gauss-Jordan de la siguiente manera. Convertimos la celda pivote en 1 multiplicando toda la fila pivote por 1/2. Luego lo convertimos todas las celdas por encima y por debajo de la celda pivote en 0 y hacemos las operaciones consecuentes. Calcular la nueva fila 2, igual tomamos esa como base para encontrar las nuevas filas de las otras coeficientes que andamos buscando. Entonces la nueva fila 2 va a ser igual a la fila 2 anterior multiplicada por 1/2, ¿sí? Agarramos los coeficientes de la fila 2, la multiplicamos por 1/2 y obtenemos los siguientes resultados. En este caso, pues vamos a tener el pivote que es 1. Una vez encontrada la nueva fila 2 con sus coeficientes correspondientes, nos va a servir de base para encontrar la nueva fila 0. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la nueva fila 2 que ya tenemos, multiplicada por 4 más 8m más la fila 0 anterior. Con esto ya nosotros tenemos los coeficientes de la nueva fila 0 o la nueva fila z. De igual forma, para la nueva fila 1 va a ser igual los coeficientes que tenemos de la nueva fila 2 multiplicado por menos 4 más la fila 1 anterior para poder encontrar los nuevos valores de los coeficientes de la nueva fila 1. Con esos datos que hemos planteado, llegamos a establecer esta nueva tabla, que sería la iteración número 1. Si observamos, todos los resultados que se tienen acá son positivos o ceros, lo que significa que como no hay valores negativos en z, hemos alcanzado el óptimo. Y eso significa también que como tenemos dentro de la solución una variable artificial, y esta es la óptima, y tiene un valor positivo al lado derecho, eso significa para nosotros que este problema no tiene solución factible, excepto que el problema del valor de A, que es la artificial, sea un valor distinto de un valor positivo, o sea que sea 0, es la única forma que podemos decir que el problema tiene solución factible. Pero en este caso, como hemos alcanzado el óptimo y A tiene un valor positivo en la solución óptima, significa que este problema es una solución infactible o el problema no tiene solución, excepto que este valor sea 0. Espero que con la explicación que hemos dado de estos casos especiales que se nos ha presentado en el método gráfico, en el método simplex, igual que en el método gráfico, podemos llegar a la conclusión de que cualquier problema a través del método simplex nosotros podemos identificar cuando tenemos un caso especial que se nos presenta a la hora de resolver dichos problemas. Espero de que lo hayan comprendido, lo hayan entendido de la mejor manera posible. Y si al caso tienen alguna duda, yo esperaría que consultaran nuevamente, vuelvan a repetir este mismo video y que ustedes puedan estar más que todo claros en el aprendizaje de cómo se resuelven estos problemas. No me queda más que agradecerles por su atención y nos vemos hasta la próxima.